He tenido el privilegio de estudiar muchas cosas en mi vida. Estudié medicina, comencé un entrenamiento de maestría en salud pública, en epidemiología y he terminado la última parte de mi vida dedicándome al campo de la salud mental como psicoterapeuta, como psicólogo clínico. De manera que comprendo un poco todo lo que tiene que ver con los determinantes de la salud humana, los factores de riesgo epidemiológicos y sobre todo tratar de entender la complejidad de lo que somos nosotros los seres humanos en una perspectiva holística, biológica, conductual, espiritual. Y por ello me he atrevido a hacer un breve comentario sobre lo que está pasando actualmente en el planeta, en el continente, en este país. ¿Cuál es el temor principal que estamos viviendo los seres humanos? Decía hace pocos días un famoso escritor, un premio Nobel de literatura, que en el fondo tenemos miedo a la muerte, porque esta pandemia ha tocado a millones de personas y ha causado centenares de miles de víctimas. Y como se trata de un organismo inteligente que ha traspasado fronteras, sobre el cual no hay una vacuna o un tratamiento 100% eficaz, entonces surge el temor, decía este escritor, a la muerte. Pero si reflexionamos un poco desde una perspectiva filosófica, desde que nacemos hasta el día de hoy, todos estamos expuestos a un riesgo de morir. Algunos por haber nacido en un país con bajos recursos económicos. Para un habitante de Sierra Leona, vivir o morir, pues es una moneda en el aire. Puede ocurrir en cualquier momento. En países dominados por el narcotráfico, donde las matanzas cotidianas son ya ni siquiera noticias en el periódico, pues la vida y la muerte también depende de un tiroteo casual o de un enfrentamiento entre estos cárteles del crimen organizado. O en los países africanos sometidos a la explotación colonial, a las pandemias del hambre, de muchos tipos de virus, igualmente morir o vivir pues es algo casi natural. Y si nos ponemos a analizar un poco más todo el fenómeno migratorio de los últimos 10, 15 años, pues se trata de millones de personas que huyen buscando un mejor nivel de vida. Una buena parte de ellos ha encontrado la muerte en esa búsqueda. Y los que han vivido en una situación de pobreza, pues mueren cada día, aún por hambre, por enfermedades transmisibles. De manera que este fenómeno de la vida y la muerte, a la cual hacía referencia el escritor, pues ha ocurrido ante nuestros ojos desde que nacimos hasta el día de hoy. ¿Recuerdan la pandemia del VIH-Sida de los años 80? Ha matado a millones de personas. Hay decenas de millones de infectados y cambió nuestra conducta sexual. Las parejas estamos usando un preservativo. ¿Qué va? La curva epidémica del VIH-Sida es impresionante.
Los hospitales están llenos de hombres y mujeres muy jóvenes infectados por el VIH y no causa este tipo de impacto que está causando esta pandemia. ¿Cuánta gente muere por el aborto? En el primer mundo, legalizado, permitido, venerado. Millones de niños son asesinados a las pocas semanas de vida. Y las personas que nos atrevemos a subrayar esto, pues somos vistos como personas retrógradas, conservadoras, obsoletas. Y ocurre entre nuestros días. De manera que es como un poco sorprendente, desde una perspectiva más humanista, ver cómo ante nuestros ojos ha transcurrido la pandemia del VIH-Sida, la pandemia del hambre, de la desnutrición, de esta guerra de baja intensidad que ha destruido poblaciones enteras, la pandemia del crimen organizado que mata miles de personas día a día, la pandemia de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades llamadas de la pobreza. Pero como esto ha tocado al primer mundo, y la gran potencia China, la gran potencia Estados Unidos, la gran potencia Italia, es decir, como ahora las grandes potencias están siendo diezmadas por un pequeño virus, entonces titulares y alarma en todo el mundo. Me pregunto, como un especialista en la conducta humana, como salubrista, como epidemiólogo, ¿será que en el fondo lo que existe básicamente es un temor a la muerte? Pues si eso es así, déjeme decirle que eso está absolutamente asegurado. Y quizás va a ocurrir en el momento que usted menos lo espera. Puede ocurrir en su hogar, en un accidente doméstico. No tiene por qué ser ninguna de estas pandemias o una situación, pues, tiene enfermedad muy poco frecuente o un cáncer. Puede ser algo muy trivial, un accidente de coche, en fin, lo cotidiano puede el día de mañana terminar con esta existencia. Por eso creo que una primera lección de todo esto es que, si ese es el temor, valoremos entonces la vida que se nos ha dado y demostremos con esa vida que tenemos lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos y por los demás. Pero ¿qué observamos? Una conducta egoísta. La gente con dinero dejando vacíos los supermercados. Los especuladores, pues, acumulando todos eh, las recomendaciones de prevención, pues, desde la mascarilla, el alcohol gel, desinfectantes, etcétera, etcétera, etcétera. Los políticos aprovechando la situación para tomar medidas con el fin de tener réditos económicos. ¿Usted cree que están interesados estas potencias y las personas poderosas en su salud, en usted o la mía, por favor? No seamos ingenuos. Si entramos un poco en el mundo científico, en el campo de la gran industria farmacéutica, de las vacunas inclusive, de los antibióticos, de los productos de cuarta o quinta generación, veremos que por detrás ha habido un inmenso negocio desde hace muchos años a costa de nuestra salud. Si no fuera así, ¿por qué creen que hay hospitales privados? ¿Por qué hay seguros médicos privados? Usted no se imagina cuánto factura anualmente la industria farmacéutica. Son billones de dólares. O sea, el interés realmente no es nuestra salud. Somos un negocio, una mercancía que se enferma
se le somete a determinadas tecnologías y eventualmente pues sobrevive o muere. De manera que una segunda gran reflexión es el valor que tiene nuestra vida. Para un sicario, nuestra vida puede significar un poco de dinero. Para la industria farmacéutica, pues igual. Están estimados los costos. Hay un área que se llama economía de la salud, que estima los costos que usted va a generar, pues, en una cama de un hospital privado o cuánto es el costo de una enfermedad promedio. Todo está costeado. No crea usted que lo que usted recibe es gratuito. Hay un coste en la salud. Hay una economía de la salud. La salud dejó de ser un bien público por ser un bien privado que se compra y se vende. Y si uno ve el fenómeno del tráfico de personas, de la venta de órganos, la prostitución infantil, porque no se trata solo de matar el cuerpo. A veces este tipo de conductas destruyen a la persona, matan el alma, el espíritu. De manera que quizás en el fondo también hay un poco de hipocresía, de doble moral, pero nos venden a través de los medios de información gobernados por la gente poderosa, a través de las redes sociales que han creado un micromundo de información y de desinformación, pues todo un paradigma confuso, caótico, cruel. Y a pesar que tenemos 100.000 millones de neuronas, pues es muy triste ver que personas del primer mundo tienen una conducta ingenua, totalmente desinformada. Ellos se informan a través de lo que dice alguna gran cadena de televisión. Y esa es su verdad. No existe un pensamiento crítico, una metacognición, una búsqueda de información científica, de evidencia. No, sencillamente creemos y repetimos lo que dice determinada celebridad, determinado informante de un medio televisivo que tiene un interés determinado. Yo creo que si Sócrates pudiese vivir en esta época y viera lo que está pasando, repetiría la misma frase que dijo hace muchos miles de años. Yo solo sé que no sé nada. Y estamos en el siglo XXI. Robótica, informática, inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos ante la pandemia? Un mundo conmocionado, un mundo desesperado, un mundo con síndrome de algo que no estamos seguros realmente qué es lo que está ocurriendo. Llama la atención el fenómeno del papel higiénico en los países ricos. Los psicólogos de la conducta humana pues están como desarrollando un nuevo síndrome del que hacemos cosas sin darnos cuenta, sencillamente por repetir o por imitar la conducta de otros. Miren, no hay mucha diferencia con los primates que están en algunos zoológicos o aún en la selva todavía. Y somos el Homo sapiens sapiens. ¿Dónde están esas 100.000 millones de neuronas? ¿Dónde está la inteligencia colectiva? ¿Dónde está la sabiduría humana? Un mundo caótico, enloquecido. Como decía hoy, pues una científica europea, mientras un futbolista de élite gana millones de euros por divertirnos en un campo de juego, pues un científico que está ahora mismo trabajando 24/7 para enfrentar una pandemia como esta, pues gana unos cuantos miles de euros al mes. Es un mundo ridículo, caótico, poco comprensible, pero eso somos nosotros, los seres humanos. En eso nos hemos convertido. De manera que ojalá esta reflexión sirva en primer lugar para entender que la vida y la muerte están en nosotros. Así que deberíamos pues disfrutar pues lo que nos quede de vida. Si mañana la pandemia llega a donde yo vivo y como tengo más de 60 años y tengo un riesgo por mi edad o por mi condición inmunológica o por mis antecedentes respiratorios, pues voy a morir. Pues debería aprovechar, ¿no? El tiempo que me quede de vida para dejar lo mejor de mí, lo que pueda, en los minutos, horas, días o semanas que me queden pendientes. Si tras esto hay un gran negocio
internacional e intereses políticos poderosos, pues, ¿qué podemos hacer? Al menos, ¿qué puedo hacer yo? Pues nada, quizás cuidar de mi familia, cuidar mi vida y dar alguna información útil a las personas que se comunican a través de mi consultorio o a través de este pequeño canal. Y procurar hacer el bien. Y eso depende de cada quien. Si yo quiero postear una información falsa, pues lo hago, es mi libertad humana. ¿Cómo estamos usando la libertad? Y termino diciendo que muchos científicos, muchos sabios han dicho que lo mejor del ser humano se pone a prueba en circunstancias difíciles. ¿Cómo se está comportando usted ante esta situación dramática de la pandemia? ¿Cuál es su comportamiento habitual? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué comparte? ¿Qué no comparte? Y finalmente, ¿ha pensado en que hay una vida eterna? Puede que sí, puede que no. Pues si no, pues está bien. Ir al crematorio o al cementerio, pero si existe, seremos juzgados en el amor. Así que tal vez es tiempo de volver la mirada hacia Dios. Pues gracias por ser parte de este poco grupo de personas. Ya somos 300 en este pequeño canal. Y habrán como estas muchas iniciativas en el mundo de personas que queremos construir algo mejor, recuperar la dignidad del hombre y de la mujer. Así que muchas gracias por seguir en este su canal, Doctor Montiel. Si hoy está de cumpleaños, pues feliz cumpleaños. Si hoy está vivo, pues feliz vida. Si tiene una familia, pues feliz familia. Que Dios lo bendiga. Oye, hasta pronto.